Maite, Baixa Panguirucuera, bienvenidos a una nueva edición de Revista Cultural Paraguaya. El aplauso para premiar a Teresita Sosa, pulsando las maravillosas cuerdas del arpa paraguaya e interpretándonos de don Pedro Gamarra Muñe. Bienvenida, Teresita, junto a Reinaldo Cabañas, y siempre con esta pasión tuya de la música, ¿no? Hola, doctor, muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, como siempre, por tenerme en cuenta. Sí, ahora me está acompañando Reinaldo Cabañas, que por cierto estábamos hablando hace un rato y queríamos agradecerle al señor Papi Basaldúa por prestarnos a su brillante acompañante. Entonces sí, como le digo, seguimos siempre en la lucha por algo que nos gusta realmente. Teresita Sosa fue mejor egresada del Colegio Nacional de la Capital. Qué hermosa distinción. PTI es a Ocoimba MMT Japeja en securite en donde te ya pues imaginamos coin ari japucuegoto. Y pudo llevar exitosamente sus estudios académicos con su perfeccionamiento en la ejecución, en la interpretación del arpa. Y otros invitados de lujo en la noche de hoy en nuestro programa. Una persona que, como les decía en el programa anterior, junto a Orlando Fioretto Sánchez en Senadores, esta persona que hoy nos visita es la que más ha realizado y concretado proyectos en favor de la cultura popular paraguaya y en favor de los agentes culturales. Es un hombre que nunca va a los grandes festivales ni a los grandes eventos para figuretear, como hacen otros, que hoy se van a cuántos festivales hay, pero cuando se debe elaborar una ley a favor de una actividad cultural o a favor de un músico o de otro agente cultural, nunca están presentes. Pero este señor sí lo está a través de sus hechos, de sus actos. Diputado Nacional, doctor Dionisio Ortega Maiteí, tenemos por Maite. Bienvenido. Maiteí debe haber Boejara, Carlos Rubén Ojeda, Anderupi, Boejara, periodista, todo puto paiteco, abe
re guaraní peguape con amita cuimba oyapoba nendieco revista cultural. Entonces, feliz 2012, doctor Ndebe, ha manmabeba umba apoan deishagua por nuestra identidad. Handeningo testigo baretela yeputazón de ustaitere. Hayaha Japón yaguara jabeñane identidad Palacio Imperial pe ha apeka tu ñande 12 eventos ya yapokuri ha apeko cuñataí acá ya veí o recibí reconocimiento de ella veí, doctor. Merecidamente los que trabajan por la cultura y la identidad nacional. Un gran abrazo para ustedes y a los televidentes. Una querida señora de las tablas paraguayas. La suerte de conocerla hace muchos años, allá por 1900, ¿qué te importa? Junto a su compañero en la vida, en el arte, del amor. Prolíficos padres, creo que tienen 30 o 32 hijos, no sé, pero por allí cerca le andan. Biológicos tiene 6, pero después, ¿cuántos hijos artísticos procrearon Roque Sánchez y Graciela Pastor? La querida Graciela, a quien la conocemos cariñosamente como Ñamatute. Bienvenida, Graciela, a este programa. Voy a comenzar riéndome. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a este programa tan visto. Sí, porque la queremos tanto. Yo no sé por qué me dieron ese nombre. Y porque era el querido Roque, su inolvidable marido, que creo que tenía una simpatía. Él decía, la llamaba de dos maneras. Le decía marido, le decía Roque a ella, o Ñamatute. Por el oficial Matute, el que siempre le tenía cortito a Don Gato y su pandilla, porque siempre le tenía cortito al elenco. Y bueno, y también, para hacer realidad aquello que decía Emiliano, cachorro de tigre suele ser overo, mayor agre, machito llegue. Alberto Sánchez Pastor, que no solamente heredó el apellido de los padres, sino el amor primigenio de ellos. Ese amor que los uniera precisamente para que tuvieran esa gran familia, que era el teatro, o que es el teatro. Alberto Sánchez, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Carlos Rubén. Un placer compartir con ustedes este encuentro de arte, de cultura, donde podemos proyectar esto que es nuestro, que es identidad, ese elemento fundamental que la compañía Roque Sánchez, Graciela Pastor, la creada por Roque Sánchez, mi finado padre, llevó adelante como una antorcha, como una bandera, la identidad nacional a través del escenario. Obras exitosas en la vida de Roque Sánchez, Graciela Pastor, Bolí de Ezequiel González Alsina, en materia de teatro nacional, Mi suegra está loca, loca, de Rogelio Silvero, La noticia de Mayo y Mona, tuve la suerte y la satisfacción de compartir con ellos el escenario, La barca sin pescador de Alejandro Casona, son hitos que marcaron hasta la década del 80, imagínense, y después lo que siguió viniendo, lo que siguieron haciendo. Y hace 15 años se nos adelantó en ese viaje, se nos adelantó en la gira Roque Sánchez, que lo van a recordar el próximo jueves con un gran evento. Bien, amigos, esta noche vamos a disfrutar del arpa paraguaya interpretada por Teresita Soxa. Vamos a hablar con el diputado Ortega de los proyectos futuros que hacen a esa intensa actividad parlamentaria que él realiza en favor de la cultura popular. Vamos a hablar un poco también de la comunidad educativa Nihon Gaku, que es muy importante, y con Graciela y Alberto de este homenaje a Roque Sánchez. Pero les invito a compartir lo que fue la presentación del Festival del Ñandutí, que se realizará el próximo 3 de marzo en la ciudad de Itagua. ¿Qué nos dice el amigo Benicio Figueredo, coordinador general del evento? Reguaraní, el canal de la familia, en la presentación de la 33ª edición del Festival del Ñandutí, a celebrarse aquí, en la capital artesanal de la patria paraguaya. Sobre el día, el momento, la hora y todo lo que hace a esta nueva edición del Festival de Ñandutí, vamos a dialogar con un gran amigo. Este año, la gran tarea de la coordinación de todo este evento, el querido Benicio Samaniego. Para Reguaraní, Benicio, 33 ediciones serán en este 2012 del Festival de Ñandutí. Así es, querido doctor. Estamos abocados en la realización de la
33ª edición de este Festival Nacional del Ñandutí, Patrimonio Nacional de la Artesanía y del Folclore. Se va a llevar a cabo el día sábado, 3 de marzo, en la plazoleta de la Iglesia Virgen de Rosario, aquí en la ciudad de Itagua. Las entradas, el costo, la cantidad de artistas que participarán de esta nueva edición. Mire, doctor, vamos a tener la presencia de grandes artistas. Naturalmente, Itagua como cuna de artistas va a acaparar esa noche los artistas itagüeños, como el Grupo Surgente, el Grupo Evolución, los hermanos Richard Palma, la guitarra de Itagua, César González, Isidro Benítez, infinidad de artistas de aquí de la ciudad del Ñandutí. Esta noche se hace la presentación y qué lindo encontrarlo otra vez a Benicio, un hombre que está estrechamente vinculado a la comunicación, aparte de apoyarnos permanentemente con las flores de Bemay. Él es un hombre que es extraordinariamente versátil, es un locutor de primer nivel y enamorado de la bohemia. Hoy suma, claro que siempre estuvo, pero hoy suma en un 1000 por 1000 su trabajo, su talento, a gente como Salustiano, Salinas y tantos otros, mi querido Benicio. Sí, realmente hay que destacar, tenemos un equipo de primera de trabajo con la comisión organizadora. Están las autoridades de la ciudad, la gente del comercio, amigos, la ciudadanía en sí. Un equipo de trabajo realmente maravilloso que a mí particularmente me entusiasma y somos optimistas de que esto va a ir creciendo año tras año, como el gran festival del país. ¿Se cobrarán entradas, Benicio? Sí, las entradas en venta anticipada están 10.000 guaraníes y el día del festival van a estar 15.000 guaraníes. Indudablemente que el pueblo, el público, la gente amiga de Re Guaraní, el canal de la familia, está invitada a esta nueva edición, la 30ª da Jasico y Nalo Mitad, Baixacure en Viapo, Angacatu, ella pues Anguambos Apu 33 años seguidos este evento, aunque hubo alguna pausa por cuestiones que escapan a la voluntad, pero es la 33ª edición de este festival, Benicio. Es así, esto se inició en julio de 1970, o sea, hace 40 años y poquito, ¿verdad? Con algunos pequeños paréntesis, pero seguimos firmes y seguro estamos que el público va a venir a compartir esa noche. Reitero la invitación, vengan, va a ser un gran espectáculo de música, de artesanía y de pasar en familia. Esa es la idea. Benicio Samaniego, coordinador general de la 33ª edición del Festival del Ñandutí por Red Guaraní. Segundo bloque de nuestra revista cultural paraguaya. Amigos, envíen sus mensajes al 0985-920-569. Y por supuesto, este año, la comunidad educativa Nihon Gakko de nuevo nos permitirá regalar libros a todos aquellos que nos envían mensajes. Este mes de febrero va la última partida de estos dos libros, Vida, Perfiles y Recuerdos, escrita por Aida Lara. También el otro libro, de la autoría del coronel Arturo Bray, Solano López, Soldado de la Gloria y el Infortunio, gracias a la comunidad educativa Nihon Gakko. Y hablando de Nihon Gakko, mi respetado y querido doctor Dionisio Ortega, la Universidad Nihon Gakko, que se suma a la escuela, la primaria, la secundaria, dejando un poquitito su investidura de diputado y de educador. En su niñez, allá por Caacupé, soñaba con llevar adelante un gran proyecto educativo en favor de los jóvenes de nuestra patria paraguaya. ¿Se está cumpliendo ese sueño, diputado Ortega? Doctor, y querer es poder. Jaupe antes se mí adelante, por más que sea huérfano, a añaneta iwi ajase patrona pe avendebo y mi diario jaupeika tu pacobase ayacape jaupeika arulus bota jaupei epete intu paope Nuestra Señora del Carmen pe añe su jape ayapote y juramento papá Dios que 6 soldados taja. Quiere decir que se puede, doctor. Usted acá, estos que están presentes, Teresita,
o de que la juventud también sí se propone. Y qué lindo es incentivar el arte y la ciencia, el método científico que casi no se conoce en nuestro país. Y por el corto periodo de estudio, los jóvenes no tienen desarrollo intelectual, mental, espiritual, ha oputape tapereñan de hewe. Ha sheupea, se revela, ha coanase a pertenecer al regimiento de Jesucristo. Ha cada día ha guerra, como descendientes de los próceres de mayo de 1811, ya hasama un año, pero de ella veía la putasei atrás. Aupearentese y catumija a la familia, con año ñepunujina, año educativo, cara y ministros, a colaboradores escuela, pero más útiles a las familias más humildes. A papá, mamá, en vez de peyoguá cada día cervezaron un zaponá, que na peyoguá mira, lápiz, a cuaderno mi, a ni pene familia o faltape escuela. Se upea allá por upi, doctor, aimeco angande quere, aime como parte del gobierno y orgulloso de ser paraguayo. Doctor Dionisio Ortega, un ejemplo de vida. Vamos a seguir hablando del Nihon Gakko, la comunidad educativa realmente modelo. Esto que ven acá es la gacetilla de un evento muy especial que se va a realizar el próximo 15 de febrero. Miércoles. ¿Verdad? Miércoles. Miércoles. Yo dije jueves, yo Sí, señor. Ah, bueno. Miércoles 15. Miércoles 15. Miércoles 15. Miércoles 15. Graciela Graciela y Alberto van a hablar sobre este evento. Alberto, ¿en qué consiste? ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué lugar y a qué hora? Sí, el espectáculo se denomina Roque Sánchez, 15 años en el recuerdo. En homenaje a los 15 años de partida del maestro Roque Sánchez. Se va a desarrollar este miércoles 15 a las 20 horas, Teatro Latino, Teniente Fariña, entre Yegros e Iturbe. Vamos a tener presencia de artistas, músicos del grupo Avance, van a haber cantantes solistas, van a haber tecladistas. Y finalmente la compañía Roque Sánchez, Graciela Pastor, va a montar el espectáculo Héroes de Papel, una obra que tiene la dirección de Walma Jans, con la cual llegamos a hacer 180 presentaciones el año pasado en todo el país. Es un homenaje un poco a nuestra identidad a través de los personajes históricos, políticos, los que hicieron nuestra historia desde 1811 en adelante. Y a partir de la muerte del Mariscal López en la Guerra Grande, a partir de ahí se replantea la cuestión, ¿quién tiene que ser honrado en el Bicentenario? No sí. Los políticos, no los hombres de la historia solamente, sino que los que hicieron nuestro país, los que dieron identidad, idiosincrasia, los que perfilaron el espíritu del paraguayo, los creadores, los artistas, los autores, poetas, dramaturgos, músicos, la gente que hizo grande este país, los héroes de papel, ese papel que utilizaron como elemento de proyección. Esa obra, Héroes de Papel, en homenaje a otro héroe de papel que fue, sin duda, mi padre, Roque Sánchez, ese gran maestro del teatro que falleció cuando la compañía Sánchez Pastor cumplía 40 años, hace 15 años, en 1997. El querido Roque, que fue mi jefe en la primera telenovela paraguaya. Qué mal habrá andado la televisión paraguaya para que yo hubiera sido elegido para ser el galán de esa telenovela, pero Roque Sánchez era mi jefe. Graciela, el diputado Ortega, este hermoso y querido Quijote, que apuesta a la cultura nuestra y que ha pretendido, y creo que lo ha logrado, pero con creces, recuperar lo que aquellos que administran el gobierno en otras esferas tendrían que haber hecho y lo perdieron. Homenajear al más encumbrado hasta el más humilde agente cultural. Hizo que Graciela Pastor también fuera reconocida en el 2011 dentro del marco de los festejos del Bicentenario, siendo también, como dice acá Alberto, una heroína de papel. ¿Qué significó para vos ese momento de la distinción, Graciela? Y algo emocionante. ¿Te imaginas que de repente me llamen por teléfono estando yo en la calle? Andaba corriendo ya, una llamada telefónica me dice que yo estaba entre las elegidas, pero no entendía el asunto yo. Le llámenme más tarde, pero no entiendo lo que pasa, pues estoy en la calle, hay mucho ruido, decía. Hasta que después me llamó la bailarina, la de Ortega. Entonces, y ahí después empecé a reaccionar. Para más había una gira en esos días.
a Ciudad del Este. Entonces tuve que estudiar, dejar la gira, irme al homenaje, y eso pasó. Me fui al homenaje y dejé la gira. Quiere decir que me gustó más el homenaje que la gira, ¿verdad? Ellos cobraron por mí, hay que cobrarle doble. Teresita Sosa, una hermosa flor del perfumado jardín de la patria paraguaya, que indudablemente cautiva a propios y extraños. Tengo entendido que ya por mayo hay una puja, quieren llevarla al Ecuador, la quieren llevar a España, la quieren llevar a los Estados Unidos, por su calidad como intérprete del arpa paraguaya. ¿Qué significa para vos, Teresita, este momento en tu vida profesional, en tu vida como artista, intérprete del arpa paraguaya, esa intención de querer contar con tu actuación, los paraguayos en diversos países del mundo? Bueno, para mí antes que nada es algo sumamente emocionante y aparte es algo que me motiva muchísimo porque es para mí una gran oportunidad de poder, me imagino como otros colegas artistas, de poder trascender fronteras a través de lo que a nosotros nos gusta hacer y a través de nuestra cultura y nuestra música, que es tan bella. Y se nota que en el resto de los países se entiende la belleza de nuestra música porque es tan bien aceptada, es tan solicitada, y para mí realmente es un honor poder llegar un poquito lejos, o bien acá cerca, pero cruzando la frontera, y poder decirle a los hermanos extranjeros, acá estoy yo, como siempre dije, mi arpa es mi bandera. Teresita Sosa en el arpa paraguaya, Reinaldo Cabañas en la guitarra para entregarnos Brisa Serrana. Tercer bloque de nuestra revista cultural paraguaya, invitando a que todos los televidentes puedan asistir el próximo 15, miércoles 15, en el Teatro Latino, recordando 15 años de la partida a la inmortalidad de Roque Sánchez, y el jueves 16, en la Manzana de la Ribera, la presentación de un material discográfico de Rocío Cristal. A ir a ver, nuestra compatriota cantante radicada en la Costa del Sol, en España, que presentará un material de homenaje al Paraguay. Entrada libre y gratuita el 16 en la Manzana de la Ribera. Felicidades, Rocío Cristal.
Doctor Dionisio Ortega, en el 2011 una serie de homenajeados, de eventos importantes en la bicameral. Y coña no ina coari pajupe de a huesa coani ya se pope beojo, se extiende hasta mayo. Onibeta picola temicuame homenaje de Charamok, a Momarandú, a Juan Mitape, Umi Opurajeya, o Yapuaños Anga, Graciela Umía, Isa Yeroquea. ¿Habrá nuevos reconocimientos para agentes culturales en este 2012? Hateku Oñepununte va, doctor Ojeda, 2011, Peñandella yapó 12 eventos, incluido el de Ñuguazú, rememorando la visita de Juan Pablo II. Y tengo que expresar cada vez la disciplina con que los jóvenes paraguayos, en número mayor a 200.000, se adhirieron a los festejos del Bicentenario y se retiraron sin ningún problema. Quiere decir que la juventud paraguaya es muy capaz. Y acá, en este programa y con su apoyo siempre, doctor, y de todos los que gustan el arte en el Paraguay, nuestra identidad, creo que acá con Graciela, Alberto, vamos a sumarnos y traer todavía aquellos que en vida, y algunos en sus últimos días, Alberto, necesitan que la patria y parte del gobierno nacional les diga Rojechacuán debe yapoacue ñande Paraguaire. Ha upea ya yapotajina ha caray presidente de la Cámara de Diputados Víctor Bogado o me ea cointe ñandebe y yapoyo, doctor. Ha el nexo entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional Federico Franco, un mía ñande apoyaron con ñande cargo vende mauputa, doctor Ojeda. Federico Acocuejeja bebe fiesta de la tradición misionera, ¿ves? Ja, oye, voy a oír la mitad cuñaja te voy a mi eiretero huelliga. No, hay ponango, yo voy a oír la mitad cuñaja, ja, oye, chala oye, jujá. Mire, ¿cómo empecé a gatos de Ibaín con los ayapuas? Pero un guatilla es la mitad usó, la mitad cuñada Federico. Y hablando de jóvenes, seguimos con la hermosa, con la maravillosa Teresita Sosa. Y Teresita, tu repertorio yo sé que es amplio, música paraguaya, música internacional. ¿Qué ritmo es el que más a vos te emociona interpretar? No, por supuesto, la polka es el ritmo al que más estoy acostumbrado porque es el ritmo con el que empecé a tocar, ¿no? El primer tema que toqué, que aprendí a tocar, recuerdo que fue 3 de mayo, a las 2 semanas de empezar a practicar. Y nada, me emocioné mucho porque era chiquitita y era lo primero ¿Quiénes que fueron tus podía primeros hacer. maestros? Bueno, mi primer maestro fue Lupo Encina, que en paz descanse ya. Bueno, él falleció, como sabrás, hace varios años ya. Luego dejé un poco el arpa, ¿no? Porque me desmotivé un poco. Y luego ingresé al Conservatorio Nacional, donde empecé a estudiar con Papi Galán. Tuve varios otros profesores, tuve el honor de tomar unas clases de Luis Bordón, Aparicio González, compartimos momentos con Martín Portillo, varios arpistas, varios colegas con quienes compartimos experiencias y también, cómo no, nos pasamos temas y demás. Escuchemos en la versión de la hermosa Teresita Sosa junto a Reinaldo Cabañas, esta creación del casapeño Santiago Cortesi, y se la saca.
Cuarto bloque de la revista cultural paraguaya. El doctor Dionisio Ortega tuvo la feliz iniciativa de concretar en el Parlamento, por supuesto, la ley por la que se establece el Día del Tereré. Mocoy arija pucoto, imagina, lleva a creer diputado, a la caigo vea, ya vos organa ve UGT ajina. Coa que na ñagüero mandó a mí, a cointe querida familia, coango ja eñanemba ete, jañande coare ñambuatu ñane membu ñande ra cuera, ja amigo cuera. Es un elemento socializante y de reflexión para hacer la paz en la familia, entre amigos, y es nuestra identidad nacional. Aunque usemín debe el mundo pe paraguayo jova, o hay tereré, Alberto. Ha oro abe hakuja ojo selección paraguaya Sudáfrica, ha ojoñan de Huiracampana, mascota del albirroja. Ha está o yo cosube cuaita pere porque o moila y maleta vela y equipo de tereré. Ahora con la hierba. Entonces, o yo supe sellado, paquete sellado y que tomó eso hombo hasashu, a mi otro o ya paiteshu. Pero Sudáfrica pero tarará, jaja el aiterere. Entonces, valga, querida familia, para hablar de nuestra identidad y así como la ley de lenguas, aunque usemín de doctor, la peña en el diccionario de moñe punua que guaraní o me un ambotaitema. Ay, pone. Jaupea o mi llegan a vein debe ana remaña y mijese, ña moñe punuca tu y catu jaisa, jaupei, Alberto, Graciela ya mejorane. Claro. Vamos a ir mejorando, así que felicidades. El último sábado del mes de febrero es el Día Nacional del Tereré. Aunque en realidad todo el día de todo el año en el Paraguay. A de los enamorados ya, Ingo. A ver, cae el niño, mía, Fonseca, mía la Tereré de Catuy. Allá veo a la señora, a la doctora Dolly también con el tereré. Alberto lo dejó en el auto. Mientras vemos fotos históricas de la compañía Roque Sánchez, Graciela Pastor, le pido de nuevo a Alberto que nos invite para el para el miércoles 15, ¿qué vamos a hacer? ¿Estás enamorado? La cueva, sí, estoy enamorado de la vida, de la profesión, de la labor que realizan ustedes, de lo que hace el doctor Ortega, que repito, nunca fue figuretti en comparación a otros. E inclusive, aparte de estos homenajes que ustedes están escuchando, va a seguir posiblemente en mayo. Su presencia va a marcar también la histórica clausura de los festejos del Bicentenario en Málaga, España. Ahí estamos viendo radioteatro, una de las grandes pasiones de Roque Sánchez, Graciela Pastor. De todo hicieron por el arte, Graciela, durante la permanencia del querido Róculo acá sobre la faz de la tierra. Hicimos tantas obras de radioteatro, de teatro, innumerables obras que el público sigue recordando. A medida que yo voy por ahí, actuando, siempre se acuerdan de las épocas pasadas del radioteatro. Hicimos mucho tiempo radioteatro y después, ahora seguimos exclusivamente haciendo teatro. Mi querido Alberto, recordame lo que va a ocurrir el 15, ¿dónde las entradas? Sí, las entradas son gratuitas, eso teníamos que recalcar. Gratis. Gratis para todo público. Esta es la misa mayor del arte que ofrecemos al maestro Roque Sánchez. Es quizás la única presentación gratuita que realiza la compañía Sánchez Pastor, ya que hacemos 200 actuaciones al año. Esta la hacemos gratis pues en homenaje a él, a mi padre Roque Sánchez, quien realmente siempre se aproximó también al altar de una iglesia, pero él siempre decía, quiero que me recuerden con una misa artística, una misa de teatro. Entonces por eso lo hacemos totalmente gratis, invitamos a todo el pueblo a participar de esta jornada que contiene música, canto y buen teatro. Va a ser este miércoles que viene, el miércoles 15, a las 20 horas, 8 de la noche, Teatro Latino, Tiente Fariñas de Yegros e Iturbe. El espectáculo con el grupo Avance, vocalistas, y la compañía Roque Sánchez, Graciela Pastor, monta el espectáculo exitoso Héroes de Papel. Un encuentro de arte, de amistad, un homenaje no solamente al maestro Roque Sánchez, aquel señor grande
que se inició en el teatro en 1950 junto a Roque Centurión Miranda y a otros grandes de la escena, para formar después compañía como mi madre, Graciela Pastor, y dar parte así a la emblemática compañía teatral Roque Sánchez y Graciela Pastor a partir de 1957. Homenaje al maestro Roque Sánchez y homenaje a otros grandes amigos, colegas y camaradas de Roque Sánchez, que como él también ya partieron a ocupar espacio allá en el escenario celestial. Sí, ahí en la foto hemos visto a Gardes Gardés, a José Pellón, Rosalía Ucedo, que también se nos fue. Bueno, el 15 de septiembre en el Teatro Latino. Mi querida... No, septiembre. Está sumamente sí, enamorado. El 15 de febrero. El 14 es el Día de los Enamorados. Ocurre que yo lo estoy viendo. Allá hay tantos amigos, ¿no? O sea, que me impresiona verlo. Te dije recién, Vargas, ya tenía Vargas. El gordo Vargas. Alejo Teodulo Vargas. También que falleció. Que se nos fue Alejo Teodulo Vargas. Lo de José Pellón, que realmente me impactó. Lo de Rosalí. Y bueno, el desafío sigue para Graciela y para Alberto. Reponer la noticia, que tiene una actualidad tremenda a esta hora de María y Mora. Sí, hermosa la obra. La noticia y La barca sin pescador. Éxitos rotundos. Reventaba el Teatro Municipal con la compañía Sánchez Pastor con estas dos puestas en escena. Teresita, vamos a acompañar tu carrera por el exterior. Posiblemente vas a Ecuador, a lo mejor te acompaña una cámara, o si vas a los Estados Unidos, o si vas a Málaga, en fin, porque sabemos de que tu calidad interpretativa va a cautivar a propios y a extraños. Aquí y ahora vamos a disfrutar de la capacidad maravillosa en cuanto a pulsar las cuerdas del arpa paraguaya de Teresita Sosa, entregándonos de Pucabú. Cerramos nuestra edición de hoy de Revista Cultural Paraguaya. Invitación a eventos culturales
de atractivo más que superlativo. El miércoles 15 de febrero, homenaje al gran Roque Sánchez en el Teatro Latino. ¿Qué hora? ¿Las 20 horas? En el Teatro Latino, 20 horas, entrada libre y gratuita. También, al día siguiente, el jueves 16, esto que nos propone Rocío Cristal, presentación de su material discográfico, homenaje al Paraguay, también entrada libre y gratuita. Y por supuesto, lo que se viene para el mes de marzo, el 3 de marzo, el gran festival de Ñandutí, 33ª edición con Martínez Publicidad ahí, en la amplificación del sonido con pantallas gigantes, la coordinación del querido amigo Benicio Samaniego de Bemay Flores. Y por supuesto, el 2012 con más reconocimiento a agentes culturales paraguayos, iniciativa del doctor Dionisio Ortega. Lleva Yaguarecoetaina, ya es hecho para caray diputado con Aripa Juve. Upeishaite Moejara Ojeda, Hache con el permiso Lupija, SMI, Oinja, 80 diputadas y diputados paraguayos representantes de su departamento. Ha Oimeramo Napetein Chapay Yepe, ha Escuela la representante Uva, ha Orengo la caja de resonancia de nuestra realidad departamental. Pero anique diputadas a diputados cuera ya yeputa soque paraguaire porque la pueblo oja anoñan de jehui ña honra su becuera. Ha abei oingo 3 poderes, doctor, oinape ejecutivo, ha caray presidente abei, to yeputa soque na, porque la Satanás, a la diablo en y peñan de yerere. Pensáramos Jesucristo to jovasabe y su becuera a la justicia tan necesaria. De repente ñañe ve injusticia de que justicia. Así que como parte del gobierno nacional, a los televidentes de Revista Cultural, feliz año 2012, añan de yara tapen de jovasá a cointe. Aguille. Graciela, Alberto, el mejor homenaje para el querido Roque es esa incansable labor de ustedes de poner en escena obras de autores nacionales e internacionales, de recorrer el país, de llegar a las escuelas, a los colegios. En ese sentido, presumo que este 2012 tiene la misma cargadísima agenda que la de años anteriores. Sí, así es. Así es, Carlos Rubén. Vamos a montar el jueves 8 de marzo, estamos estrenando en el Teatro Latino la nueva obra de la compañía Sánchez Pastor, que es Emiliano, las huellas del ruiseñor. Es más que nada el perfil, el eco dejado por Emiliano R. Fernández en su trabajo de creador, una persona que dio mucha identidad también a nuestro país. Su montaje de la compañía Roque Sánchez, Graciela Pastor, nuevamente con la dirección de Wal Mayan. Es un trabajo conjunto que estamos haciendo, rescatando un aspecto importante de este gran héroe de papel también, y por otro lado proyectando también el teatro y la identidad nacional, el folclore nacional a través del teatro. Y vamos a seguir recorriendo todo este año, ¿sabes? Con las obras que tenemos en preparación, ¿sabes? Cortito, Graciela está enseñando teatro. Por favor, señor, señora, para encauzar la vena artística de su hijo, Graciela está enseñando teatro. ¿Y qué, señora? ¿Dónde está enseñando teatro, Graciela? En el IMA de San Lorenzo. Ajá. Lunes y miércoles. El 5 de marzo comienzan las clases. Y ahora estoy haciendo un curso de verano. Pero no, aparte, no, nada del IMA. Bueno, Graciela Pastor. Le estoy enseñando lo poco que sé en tantos años de teatro, ¿sabes? Y hablando de Emiliano y de obra, un saludo a don Rogelio Silvero. Yo sé que está en la casa Rogelio. Él escribió Emiliano Orecové en Radio Teatro. Lo habíamos representado hace muchos años, hasta que el libreto, lo único que tenía, yo se lo presté a Alberto Morelos, que por esas cosas de la vida también se marchó temprano. Él fue a Radio Campana de Orqueta, allí representaron Emiliano Orecové y falleció. Falleció Alberto y se perdió el libreto, pero Rogelio Silvero es el autor, porque Graciela, Alberto y yo, ¿por qué no? Ojalá alguna vez volvamos a hacer radioteatro. Sí. Radioteatro. La gente pide, la gente pide. Ojalá volvamos a hacer radioteatro y que ahí Emiliano R. Fernández, el primer héroe civil que hoy descansa en el Panteón Nacional de los Héroes, sea conocido por niños y por jóvenes. Nos despedimos con Teresita Sosa,
la reina del arpa paraguaya, entregándonos esto que es tal vez uno de los más extraordinarios legados de Agustín Pío Barrios Nisuga Mangoré, danza paraguaya. Gracias, hasta la próxima semana. Dios los bendiga.